Gracias, Señor, por este nuevo día, por la bendición de levantar nuestras manos y adorarte y bendecirte. Qué importante que de veras en nuestro corazón, Señor, no deseemos nada más que a ti, que tu presencia, que más que pedir bendiciones, te querramos a ti. Que ese espíritu esté en todos nosotros, Señor. Háblanos ahora en este momento de tal manera que como individuos y como familias seamos bendecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Le damos un aplauso al Rey con todo el corazón. Le damos una ofrenda de palmas. A su nombre la gloria y la honra. Le damos una cordialísima bienvenida a todas las personas que nos visitan en esta mañana. Vamos a las escrituras, Génesis capítulo 37, solamente los versículos 2 al 4. 2 al 4. Gracias, Señor. Te glorificamos. Aleluya. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 37, versículos 2 al 4, dice así la escritura. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tome su lugar, por favor. Seguramente fue inevitable que usted mirara que el texto dice, habla de las mujeres de Jacob, porque lamentablemente tenía 4, 2 esposas y 2 concubinas. Debe quedar claro que aunque Jacob tenía 4 mujeres, eso no es lo viable. Este hombre fue en un proceso de perfeccionamiento delante de la presencia de Dios. Desde el principio, su nombre se define como el usurpador. Hay muchas cosas que Jacob hizo mal, y a pesar de eso, la gracia de Dios estuvo con él. Fue hijo de Isaac y nieto de Abraham. Desde Abraham, Dios le dio una promesa. Y entonces la gracia de Dios viene derramándose en el pueblo hebreo desde sus orígenes, desde allá. Entonces, el hecho de que Dios tuviera un plan con Jacob, que de ahí vinieran los 12 patriarcas y que posteriormente de ahí saliera el Mesías, no significa que todo lo que hizo estuvo bien hecho. A la luz de las escrituras, de todo el contexto bíblico, sobre todo el contexto del Nuevo Testamento, eso de tener 4 mujeres es inadmisible. Eso es muy importante. No, lo digo por lo que leímos. De una de esas 4 mujeres, Raquel, era José, del que se habla en la escritura. Jacob, papá de José, tuvo 12 hijos y una hija que se llamó Dina. Según Génesis capítulo 37, lo podemos apreciar. Bueno, por lo menos de los 12 hijos. En el Génesis capítulo 37 vemos que hubo una problemática entre los varones, entre los hombres de esa familia, que afectó para mal a todos los miembros de esa familia precisamente. Observamos en el capítulo 37 sobre todo que hubo una crisis. Crisis, la palabra crisis tiene varias acepciones o varios significados, pero uno de ellos es dificultades.
Cuando hablamos de que las personas se enfrentan crisis, uno de los significados es que enfrentan dificultades. Sí, porque otro de los significados de la palabra crisis es simplemente cambio. Por eso se puede hablar de crisis buenas y de crisis malas, porque son cambios. Pero dije que una de las acepciones es dificultad. En ese tono vamos a utilizar la palabra crisis. Esta familia estuvo en una crisis seria y vamos a ver algunas verdades en torno a esa realidad que enfrentaron. Y como ellos fueron una familia que enfrentaron una crisis muy particular, yo he titulado a este mensaje Crisis en la familia, porque los hijos de Dios no estamos exentos de enfrentar crisis desde la perspectiva familiar, como tal, como grupo, como entidad, como familia, no estamos exentos de enfrentar crisis. Por eso he titulado este mensaje así, Crisis en la familia. ¿Cuáles son las causas de la crisis? Pudiéramos mencionar muchas, pero hoy voy a hablarle de tres verdades que tienen que ver con causales, desde luego, solo tres que están manifiestas ahí en el texto. Usted sabe que procuramos todo lo que decimos aquí que emerja de las escrituras, porque no venimos a contar relatos de otra especie. Los relatos son para ilustrar las verdades bíblicas, pero no para predicar, no son la esencia de la predicación. La esencia de la predicación siempre es la verdad bíblica, porque a eso venimos, ¿verdad, amados? A escuchar la verdad de Dios. Bueno, la primera verdad en torno a la crisis familiar es que la familia entra en crisis cuando se hace acepción de personas. La familia entra en crisis, cualquiera que ésta sea, cuando se hace en el interior de ella acepción de personas. La Biblia nos dice en este pasaje que Jacob favorecía a José, usted lo ve, más que a los demás hijos. Lo amaba más que a todos sus hermanos. De tal manera dice la Biblia que le hizo una túnica de colores. ¿Por qué lo amaba más que a todos sus hermanos? La escritura dice que porque lo tuvo en su vejez. No solamente lo tuvo en su vejez, sino que era hijo de la mujer que él realmente amaba. Las dos concubinas que él tenía eran siervas de sus esposas. Y él tenía dos esposas, una Raquel y la otra Lea. Usted conoce la historia. Él se casó con Lea por puritita necesidad. Porque cuando él pretendía a Raquel, su padre le dio a Lea antes que Raquel, ¿se acuerdan? Según la costumbre de aquel pueblo. Él quería a Raquel, pero el padre le dio a Lea. Él pagó 7 años como dote de trabajo, primero por Lea sin quererlo hacer. Después pagó otros 7 años de dote por Raquel porque quería a Raquel. Así que ya en el avance de su vida, cuando ella era mayor, Raquel le da un hijo. Lo que pasa es que Raquel era estéril y no podía tener hijos. Y ya en el final de su vida le dio a José. Entonces dice que lo amaba mucho porque lo tuvo en la vejez. Y yo agrego, porque era hijo de Raquel. Por lo que haya sido, pero lo cierto es que la Biblia dice que él favorecía a su hijo José y lo amaba mucho, de tal manera que él manifestaba su amor hacia su hijo, haciendo una diferencia entre este y los demás hijos que él tenía, que eran 11 varones más y una damita. Llegó al grado de distinguirlo con una túnica de colores, que según la costumbre en el tiempo de Jacob, era precisamente un gesto de distinción. Era una manifestación de distinción. Vestirlo de colores era como decirle a los otros, miren, este es mi hijo José, es el mejor, es el preferido. Y vaya que José, hermanos, pues sí era un buen hijo, era un muchacho trabajador y era un muchacho recto. Era muy diferente a sus hermanos. Será por su relación que tenía con Dios, porque la Biblia nos dice que desde el principio él tenía una buena relación con Dios, pero por lo que haya sido, había un favoritismo muy marcado, una preferencia, una acepción de personas aquí muy marcadas por parte del padre de familia, que a veces esa es la tendencia de todos los padres en todos los núcleos familiares,
a lo mejor hasta cierto punto eso pudiera ser inevitable. Me refiero a sentir una cierta inclinación por uno de los hijos, pero en el plano de la acción tenemos que tener cuidado de no hacer manifiesta una marcada acepción de personas, porque esto puede traer crisis a la vida familiar, que fue exactamente lo que pasó al interior de la familia de Jacob. Por esa causa, entonces hubo un cisma, hubo una problemática grave entre los hermanos de José y José. El favoritismo de aquel no era justificable. Y lamentablemente, hermanos, en todos los círculos familiares, cuando se hacen preferencias, se producen consecuencias negativas. Ahí está, dice la Biblia en el versículo 4 que leímos, que por causa de esa acepción que hacía Jacob, sus hermanos no le podían hablar pacíficamente. Quiere decir que no le podían decir shalom a la manera de los judíos, vamos a decir, aunque todavía estaba en ciernes el pueblo judío, pero no le podían decir shalom, no le podían decir paz a ti, se lo topaban frente a frente y no podían hablarle pacíficamente. Si es que le hablaban, lo agredían, le hacían bullying, lo ofendían, porque estaban heridos, había crisis allá adentro en la familia de Jacob. Muchas personas hoy, tenemos que decir, se sienten inferiores, indignas y amargadas por esa causa, ¿sabe? Por eso es que tenemos que tener cuidado de no hacer acepción de personas. Los padres de familia como tales, los esposos y los hijos, tenemos que tener cuidado de no hacer acepción de personas al interior de nuestra vida familiar, porque hay personas que están marcadas así. Tal vez entre nosotros ahora mismo habrá hombres y mujeres ya mayores que digan y que cuenten la marcada diferencia que sus padres hacían cuando ellos eran pequeños. Y hay personas que muestran daño en su interior y dicen, yo estoy muy lastimado, yo estoy muy herido, yo me siento mal y yo he tenido problemas en el transcurso de mi vida porque siempre mis padres hicieron una marcada diferencia entre mi hermano y yo, o entre mis hermanas y yo. Siempre a ellas o a ellos los preferían, los favorecían y siempre a mí me menospreciaban de una manera o de otra. Así que tenemos que tener cuidado de tratar al interior de la familia a todos por igual. Aunque aquí hay una nota muy importante que debería yo hacerla hacia los hijos. Hay que entender que igual no significa que se va a actuar de la misma manera con los hijos independientemente de su conducta. Cuando hablamos de un trato igual, estamos hablando de un trato equitativo, es decir, con equidad. Vamos a poner un ejemplo específico. Si dos hijos no hicieron la tarea, perdón, si hay dos hijos y uno sí hizo la tarea y el otro no lo hizo, o sí hizo el proyecto, si hablamos de los que están más avanzaditos, y el otro no lo hizo, a uno se le va a disciplinar y al otro no. Entonces, si eso ocurre, los jóvenes van a recordar este mensaje y le van a decir a los padres de familia, ¿qué dijo el pastor? Que no hagas acepción de personas. ¿Por qué me tratas a mí de esa manera y a mi hermano no? No hay que confundirse, muchachos. Tratar a las personas por igual al interior significa tratar con equidad. Y eso es equidad. Si hay dos hijos, uno hizo la tarea y el otro no, tratarlos con equidad es disciplinar al uno y al otro no. Eso es equidad. Eso no es hacer acepción de personas, espero que se comprenda. Hacer acepción de personas sería que si esos dos hijos están ahí y ninguno de los dos hizo la tarea, al uno se le discipline y al otro no. Eso sí sería acepción de personas, porque ahí no habría equidad de por medio. Entonces hay que entender lo que esto significa. Aquí la problemática es que todos los muchachos eran sus hijos y aunque de alguna manera habría que recompensar el comportamiento de José, el favoritismo, la acepción de personas era tan marcada que esto hirió a los demás hijos de José. Si nosotros queremos tener una familia que no guste este tipo de crisis, debemos tener mucho cuidado, tanto los hijos, los esposos como los padres, de ser equitativos en el trato que tenemos para con cada uno de los miembros que están dentro de la casa. Los hijos deben de tener cuidado de no hacer acepción de personas entre sus padres.
los padres entre los hijos. Eso es muy importante, porque la familia entra en crisis cuando se da lugar a la acepción de personas. Segunda verdad, la familia entra en crisis cuando se albergan malos sentimientos. Yo creo que este asunto de la crisis en la familia sería un asunto bueno para traer de cuando en cuando aquí a la congregación, porque lo cierto es que muchas familias, por lo menos de manera cíclica, tienden a entrar en crisis. Por no decir que todos, ¿no? De pronto por las circunstancias tendemos a entrar en crisis, por circunstancias diversas. Ahora le estoy hablando de una verdad importante. La familia entra en crisis cuando se albergan malos sentimientos. Dice la Biblia que los hermanos de José estaban llenos de odio. No se puede tener una familia equilibrada si sentimientos malos se apoderan del corazón de los que integran la familia, quienes estos sean. Si es el papá, si es la mamá, si es el esposo o si es uno de los hijos, no se puede tener equilibrio en la familia, no se puede tener paz, no puede haber salud allí si se le da lugar a los malos sentimientos. En esta familia, la escritura nos dice que los hermanos de José estaban llenos de odio y presentaban una constante actitud de pleito. Versículo 4, no le podían hablar pacíficamente. Manteníanse en pleito con José precisamente porque sentían el rigor de la diferencia que su padre estaba haciendo y estaban enojados con él. Entonces cada vez que podían pleitear con él lo hacían y nunca le hablaban pacíficamente. Estaban resentidos ya, tenían odio ya contra su hermano. Fíjese hasta dónde puede llegar esta situación. Desde luego que la acepción de personas no es la única razón por la que pueden albergarse sentimientos malos. Pueden haber muchísimas razones más por las que pueden penetrar en el corazón de los miembros de la familia, chicos y grandes, sentimientos destructivos, como este que sentían los hermanos de José por él. Tenían enojo, estaban enojados para con su padre, para con su padre, dice la escritura, porque no menciona a la mamá. Ya por aquí ya Raquel a estas alturas había muerto. No menciona a las otras mujeres, pero seguramente también las esposas de Jacob, las otras damas, actuaban de manera equivocada para con José. Él estaba siendo objeto del desprecio de, de los hijos de Jacob, pero también de las mamás de los hijos de Jacob. Así que ellos estaban resentidos con él, pero dice la escritura que también le tenían envidia. Qué feo. Envidia no solamente por el trato preferencial que su padre le daba, sino envidia precisamente porque José había tenido un par de sueños, dice la escritura, había tenido un par de sueños donde Dios le estaba revelando, usted recuerda que él llegaría a ser Señor y que ellos llegarían a estar a su servicio. No les gustó ni al papá, ni le gustó a los hermanos, y entonces por aquella preferencia y por los sueños que Dios le estaba dando a José, ellos tenían envidia en su corazón. Así que estamos hablando de sentimientos malos. Resentimiento, enojo, envidia, incluso experimentaron sentimientos homicidas en su corazón, dice la escritura. Cuando esto llegó al punto culminante, la palabra de Dios nos enseña que los hermanos de José estaban pastoreando allá afuera y el papá lo envió a él, a José, para supervisar a sus hermanos. Ve y mira qué es lo que tus hermanos están haciendo para que vengas y me informes, dice la escritura. Cuando José llegó allá, los hermanos estaban tan cargados de sentimientos malos, lo aborrecían tanto y tenían tanta envidia en su corazón, tenían tanta aversión en contra de su propio hermano, que cuando lo vieron dijeron: miren, ahí viene el soñador, vamos echándolo a una cisterna para que se muera ahí. Fíjese. Y entonces vamos a decirle a nuestro padre una historia. Ahorita les voy a decir cuál es la historia, aunque yo sé que la mayoría de ustedes la conocen. Vamos a contarle a mi padre cualquier cosa, pero vamos a echarlo a una cisterna para que se muera. Afortunadamente dice la Biblia que intervino uno de los hermanos, Rubén, y dijo: no hagamos eso, tengan cuidado. Y entonces finalmente la escritura dice que lo sacaron porque por providencia divina iba pasando una tribu nómada de amalecitas, y entonces dijeron: saquémoslo y vendámoslo a esta tribu. Y eso fue lo que hicieron.
se deshicieron de él. Dios lo libró a José de que lo mataran porque José tenía un plan con este hombre, como sabemos, pero finalmente lo vendieron, se deshicieron de él para que él desapareciera de su vista. Aproximadamente 15 años duró José allá lejos de la familia, creyéndolo muerto su padre, como lo vamos a considerar en un momento, pero mire hasta dónde puede llegar los malos sentimientos en una familia. ¿Qué tan destructivos pueden ser? En el siguiente punto, que es con el que voy a concluir, de alguna manera vamos a seguir viendo el daño que esto de los malos sentimientos trae a una familia, pero vea cómo separó a los hermanos, vea cómo los amargó. La semana pasada hablamos de la amargura, vea cómo los llenó de amargura a sus hermanos en contra de su propio hermano y lo que hicieron en contra de su hermano. Yo pienso que esto es muy oportuno, hermanos, porque estamos viviendo en un periodo de tiempo en el que esta epidemia, aunque ahora ya hay un poquito más de movilidad, por un largo tiempo ha sometido a las familias a una estrechez de relaciones. Y sabemos por todos lados que esa estrechez de relaciones, esa comunión íntima forzada, aunque por un lado espero que haya traído buenas consecuencias, también ha traído consecuencias malas. El enfrentamiento de las personas por causa del carácter, de la naturaleza de cada quien, de su personalidad, el encuentro, los roces. Es muy factible que en muchas familias hayan levantado estos roces y esta cercanía, sentimientos malos en el corazón. Pero yo le digo con todo mi corazón a la luz de la Escritura que es un trágico error permitir que sentimientos malos en contra de algún miembro de la familia hagan nido en el corazón, cualquiera que esto sea. No obstante, aunque esto es destructivo y es malo, lo cierto es que hay padres e hijos. Espero que no aquí, pero lo digo porque pudiera ser. Padres e hijos, esposos y hermanos que tienen mucho que sentir los unos contra los otros, y esto trae consigo muerte al hogar. Sentimientos de cualquier especie, tal vez resentimiento, tal vez amargura, tal vez también envidia o enojos por alguna especie. Cuando dejamos que los sentimientos negativos de esta categoría en contra de los que viven con nosotros se alberguen en nuestro corazón, esto va a traer crisis, una situación difícil al interior de la familia, un atentado destructivo al interior de la familia. Por eso tenemos que estar conscientes de esta verdad bíblica y no permitir que esto venga a apoderarse de nuestro corazón. Si estamos navegando con sentimientos malos en contra de cualquier miembro de la familia, hoy es tiempo para echarlo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, cualquiera que éste sea, llámese como se llame, sea amargura, sea enojo, sea resentimiento, sea envidia, sea celos, lo que sea, sentimientos malos que hemos albergado en contra de los nuestros. Incluso esa sensación como cuando decimos, es que no estoy enojado, nomás estoy sentido. A veces utilizamos esa expresión, ¿verdad? No estoy enojado, estoy sentido. Lo que se quiere decir por esa expresión de estoy sentido es un sentimiento malo que está hiriendo a la persona y que está dañando la relación, está haciendo que las personas que viven en el núcleo familiar entren en crisis, porque no puede ser de otra manera cuando los sentimientos malos albergan el corazón, se albergan en el corazón. Entonces, qué importante es esto. Esto trae muerte consigo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15 dice, hablando del resentimiento, que el que aborrece a su hermano, el tal es homicida. Eso quiere decir que cuando guardamos sentimientos malos, penetra la muerte al hogar. Y nosotros no queremos eso. Echar fuera los sentimientos malos, hermanos, cualquier naturaleza que estos tengan, es un acto de la voluntad. Así como perdonar y amar es un acto de la voluntad, ¿no? Lo hemos dicho desde aquí. Amar es una decisión, es un acto de la voluntad. Perdonar también es una decisión, es un acto de la voluntad. Nada tiene que ver con las emociones. Es decir, cuando se trata de amar no debemos depender de las emociones.
Y cuando se trata de perdonar, no debemos depender de las emociones, es una decisión. De la misma manera que amar y perdonar es una decisión, echar fuera cualquier sentimiento malo es una decisión también. Es verdad que el medio ambiente te influye, es verdad que las personas de alrededor te influyen, pero eso no significa que tengas que ser víctima. Usted tiene un dominio de su voluntad, es decir, usted tiene una facultad volitiva, tiene una facultad para actuar por su propia decisión. Usted puede determinar, echar fuera cualquier sentimiento malo. Por ejemplo, ellos tuvieron la facultad de echar fuera su resentimiento, tuvieron la facultad de no permitir que la envidia los controlara, tuvieron la facultad de no permitir que aquellos deseos homicidas los gobernaran. Sí tuvieron la facultad de hacerlo, porque tenían la capacidad de determinar. Pero ellos determinaron aborrecer a su hermano, determinaron abrazar la envidia y conservarla en el corazón contra su hermano, y determinaron darle rienda suelta a sus deseos homicidas. Rubén y Judá fueron como que quisieron controlar un poquito ese impulso, y por eso previnieron que mataran a José. Pero de allí en fuera no lo hicieron. ¿Sabe por qué tendemos a guardar en el corazón los sentimientos malos? Porque alimentan el ego, alimentan el egoísmo, y todos navegamos con eso. Es que decidir echar fuera los sentimientos malos, llámese celo, llámese envidia, llámese enojo, llámese resentimiento, llámese como se llame, o esa sensación de estoy sentido, echarlo fuera representa negarse al ego, negar el egoísmo, un renunciamiento a nosotros mismos. Eso representa. De manera que aunque esto que voy a decir enseguida es fuerte, es una verdad importante que tengo que decir. Cuando nosotros decimos, es que este sentimiento no puedo echarlo fuera, en realidad lo que estamos diciendo es no quiero. ¿Ve? Esa es la verdad. Es que no puedo. Es que le tengo mucha idea. No, es que tienes que sacar esto de tu vida. No, es que no puedo. Es que tengo mucho enojo. Sácalo fuera. No, es que no puedo. No, sí puede. Pero la verdad en lo profundo es que no queremos. Esa es la verdad. Cuando todos somos seres humanos, yo también. Cuando yo estoy navegando con algo y pretendo decir no puedo, con algún sentimiento que digo que no puedo echar fuera, en realidad no quiero echarlo fuera. Porque eso representa una humillación, ¿ves? Eso representa una negación del egoísmo, del ego. Una negación a mí mismo. Eso representa dejar de alimentar mi ego al dejar de retener aquellos sentimientos malos. Por eso el egoísmo es el principal enemigo de las relaciones, ¿sabe, hermano? De todo tipo de relación. La relación de amistad, la relación entre hermanos en Cristo, la relación entre novios, la relación dentro de la familia. El egoísmo es el principal enemigo. No debemos permitirlo. Si este tiempo de cercanía nos ha hecho chocar tanto que han emergido aquí adentro sentimientos malos, échelo afuera. No permita que lo controlen. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Échelo fuera, porque si no es así, entonces la crisis caracterizará a la familia. Son verdades importantes. Dije primero que la familia entra en crisis cuando se hace acepción de personas, y también dije que entra en crisis cuando se albergan malos sentimientos. Una tercera verdad y la última es que la familia entra en crisis cuando se hace uso de la mentira. Cuando mentimos. Seguramente que podrían añadirse muchas verdades más, pero estas son todas las que les voy a decir esta mañana. Los hermanos de José trataron con mentiras a su padre. Y entonces se hizo un caos ahí. Ya no solamente fue el antagonismo que había entre José y sus hermanos, sino que ahora es el dolor que se le ocasionó al padre de familia.
El dolor que se le ocasionó al padre de familia, el dolor que se le ocasionó también a este muchacho, a José, al retirarlo de la familia y al privarlo rotundamente del auxilio de su padre. Su padre no lo auxilió. Hubiera querido que su padre fuera en su ayuda, pero él no fue. Y hubo una razón fundamental: la mentira de sus hermanos. Ellos la fraguaron desde antes de vender a José y dijeron: vamos a echarlo a esta cisterna. Desde ahí fraguaron la mentira. Y vamos a decirle a nuestro padre que una mala bestia devoró a José, para que papá no lo busque y para que no se descubra el acto que hemos hecho. No lo mataron, pero lo vendieron lejos, allá con la tribu de los madianitas, de los amalecitas, y lo despojaron a José de sus vestidos. ¿Usted recuerda eso? Lo despojaron de sus vestidos, rompieron sus vestidos y entonces sacrificaron un animalito y llenaron de sangre las ropas de José, de tal manera que fueron para con su padre con la ropa ensangrentada y rota de José y dijeron: nuestro hermano. Imagínenselo ustedes, tal vez aquellos fingiendo llanto, llegaron tal vez gritando: papá, llorando y mostrándole las ropas de José. Nuestro hermano fue devorado por una mala bestia, un animal salvaje. La Biblia dice que Jacob sintió que su corazón se traspasó y casi se muere el Señor. Casi se muere, pues era José, imagínense. Uno de sus hijos de por sí, y era José. Casi se muere, dice la escritura, este hombre. Pero es increíble cuando las personas, el poder de la mentira, hermano, y cómo nos endurecemos cuando decidimos mentir. Porque imagínense ellos viendo el dolor de su padre. Y ni aún viendo el dolor de su padre se quebrantaron y dijeron: no, ¿sabes qué, papá? Perdónanos, no es cierto, hicimos esto con tu hijo. Sino que se sostuvieron y guardaron por alrededor de 15 años aquella mentira. Y su padre sufrió ese dolor por tantos años. ¡Qué terrible! ¿Cómo se puede producir daño a través de ello? Una mentira golpeó a Jacob de una manera horrenda, hirió también a los propios hermanos emocionalmente y privó a José que su padre fuera a buscarlo. Se fue. José, yo no sé si imaginó que sus hermanos mintieron, tal vez. Y él llegó a pensar en un momento dado: mi padre no me va a buscar nunca porque seguramente lo engañaron. Es el producto de la mentira. Una familia totalmente destruida. ¿Cuántos creen que hay esperanza para las familias en crisis? ¿Cuántos creen que hay esperanzas incluso para las familias que están prácticamente destruidas? Oiga, es extraordinario cuando vemos el final de la historia, una familia desgarrada, una familia golpeada emocionalmente como fue esta. Finalmente, por la gracia de Dios, por la intervención del Espíritu de Dios, fue reconstituida, fue restaurada. Aquellas relaciones fueron sanadas y volvieron a reconstituirse como un clan, como una familia. Fue la intervención del Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre precioso de Jesús. Quiero decirle que usted puede ser el agente, el medio a través del cual Dios venga a traer sanidad a su familia. El agente en esta familia fue José, usado por el Espíritu de Dios, con una capacidad tremenda para perdonar y una fidelidad a Dios que lo llevó a que se cumpliera el plan de Dios en su vida, de tal manera que vino a bendecir a su familia y a restaurarla, a reconstituirla. Pero estamos en el asunto de que la familia entra en crisis cuando se hace uso de la mentira. Mentir es fácil. ¿Quién no sabe eso? Mentir es fácil y se puede hacer por 1000 motivos. No obstante, la mentira destruye porque es una falta de respeto, porque acaba con la confianza y degrada a quien la usa. La mentira destruye la confianza. Y la cuestión es, hermanos amados, que la confianza es el fundamento de las relaciones. Escuche, porque yo creo que esto es importante y a alguien debe servirle. La confianza es el fundamento de las relaciones. Si no hay confianza, no hay relación.
Si los padres le pierden la confianza a los hijos, esa relación va a estar muy deteriorada porque no puede haber una buena relación cuando falta confianza. Si los hijos le pierden la confianza a los padres, la misma cosa. Si el esposo le pierde la confianza a la esposa, la misma situación. Y si la esposa le pierde la confianza al marido, es la misma situación. No quiero decir que no se pueda recuperar la confianza, pero es un proceso difícil, es un camino difícil la restauración de la confianza. Por eso el camino más corto es preservarla. Hay que preservarla, hay que cuidarla. Que tus padres confíen en ti, que sus hijos confíen en usted como padre, que su esposa confíe en usted, que su marido confíe en usted. Pero para que eso ocurra, tenemos que usar siempre la verdad. Porque cuando usamos mentiras y estas son descubiertas, la confianza se hace añicos y entonces viene una destrucción tremenda. Degrada al que la usa. Por eso hay una sentencia severa en las Escrituras con respecto a la mentira. ¿Quiere usted que su familia entre en crisis? ¿Quién quiere? Nadie. Entonces no mienta. No mienta. ¿Quiere evitar la crisis? Siempre diga la verdad. Todos somos capaces de mentir. No nomás los jóvenes, también los adultos. Por eso es para todos. Pero yo quisiera decirle a los hijos, tengan cuidado con esto. Es muy fácil tratar de echar mano de la mentira para salir del paso y liberarnos de la autoridad y tal vez de las disciplinas de los padres, pero es importante decir la verdad y no hacer uso de la mentira. Yo creo que si no todos, la vasta mayoría de los jóvenes que tengo aquí, los adolescentes, somos cristianos, tenemos a Cristo. Nosotros somos gente de verdad, amén. Somos gente de verdad, amén. Entonces es muy importante decirle no al uso de la mentira en la casa. Usted ha mentido, pida perdón por ello. Pida perdón por ello, es la única manera. No se justifique de ninguna forma. Pida perdón por ello, reconozca. Si ha mentido y se ha descubierto esa mentira, reconózcalo y pida perdón. Es muy importante, ahí es donde empieza el proceso de la restauración. Y no vuelva a hacer uso de este instrumento, porque cuando hay mentiras de por medio, las familias entran en crisis. Evitemos entonces la acepción de personas. Evitémoslo. Chicos y grandes, padres e hijos. Evitemos albergar sentimientos en nuestro corazón, malos, destructivos. No les demos oportunidad que sigan ahí en el corazón. Saquémoslos. No permitamos que nos controlen. Hay un espíritu mayor en nosotros para no permitirlo. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y no hagamos uso de la mentira en el hogar. Si ya lo hizo y ha sido evidente que lo hizo, pida perdón y no vuelva a usar. Hacer esto que le acabo de decir, evitar el favoritismo, evitar albergar malos sentimientos y evitar el uso de la mentira, vendrá a librarnos de indeseables crisis o a subsanar las crisis en un momento dado si se están desenvolviendo. Seguir estos consejos a la misma vez que hacemos del Señor Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Señor, nos bendecirá. Creo que es un buen tiempo para orar por las familias. Pónganse de pie, por favor. Yo no sé si habrá alguna familia en crisis en este momento. No voy a preguntarlo. Dios lo sabe y usted también. Usted dirá, bueno, hay muchas clases de crisis. Por ejemplo, la crisis económica. Pero tenemos que llegar al fondo. ¿Por qué estamos en crisis? ¿Lo puedo resolver? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Sabe cuál es la problemática a veces? Que estamos esperando que el otro haga algo para evitar la crisis que nos está embargando, que nos está golpeando, o que los hijos lo hagan, o que la esposa lo haga, o que el esposo lo haga, y a lo mejor sí hay cosas que tienen que hacer, pero lo primero que tenemos que pensar es ¿qué debo hacer yo?
para subsanar esta crisis que nos está golpeando? ¿Qué me toca? ¿Qué puedo hacer yo? Fíjese que en muchas ocasiones con el actuar acertado de un solo miembro de la familia las cosas pueden cambiar. La problemática está cuando nos damos a pagar con la misma moneda. Por eso la familia de Jacob, de Jacob, que es la familia de José, también se restauró, porque él decidió no pagar con la misma moneda. Hubo uno que decidió actuar bien, hubo uno que decidió no odiar, hubo uno que decidió no responder con envidia, hubo uno que decidió no responder con deseos también de homicidio o de venganza, hubo uno que decidió no hacer como me hicieron. Hubo uno que decidió actuar de la manera más alta, a la manera de los cristianos del Nuevo Testamento, a la manera de los principios del Nuevo Testamento, y ese fue José. Y por uno que actuó bien, hermanos, porque su padre actuó mal muchas veces, sus hermanos actuaron mal varias veces, pero cuando él decidió actuar bien, esa crisis se subsanó, esa crisis cambió, dio un cambio de rumbo con uno que determine actuar de la mejor manera. Como es menester, las cosas pueden cambiar. Recuerda, cuando José se encontró con sus hermanos, ellos estaban temerosos cuando ya lo conocieron. Este quiere hacer con nosotros porque lo odiamos, porque le tuvimos envidia, porque lo maltratamos. Pero para sorpresa de ellos, él decidió no actuar igual. No. Dios ha obrado. Dios me ha mandado para acá para preservarnos la vida. Ustedes no tengan cuidado, yo los perdono. Los abrazó, los besó, actuó como debía actuar y la crisis se diseminó. Es decir, más bien se difuminó, desapareció, se restauró la familia. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Hay crisis en su familia? Con uno solo que empiece a actuar como debe actuar, con uno solo que haga las cosas como deben hacerse, con uno solo que decida no actuar, no pagar con la misma moneda, con uno solo que decida pedir perdón, con uno solo que decida perdonar, con uno solo que decida sacar el celo, echarlo fuera, con uno solo que decida no vengarse y no guardar el resentimiento. Algo extraordinario puede pasar. Vamos a orar que el Señor bendiga a las familias en total, pero en particular aquellas que están en crisis en este momento. Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sabemos que este tiempo, Señor, de epidemia ha traído muchas consecuencias negativas. Hay familias deterioradas, en bancarrota, otras francamente destruidas. Pedimos primero por las familias que están en crisis, Señor. Cada uno de los que están aquí saben si hay crisis en este momento al interior de su casa. Cada uno de los presentes saben si hay crisis al interior de su matrimonio, de su familia. Hoy, a través de esta preciosa palabra, ven a traer vida a esas casas, vida a esos hogares, vida a esos matrimonios, en el nombre de Jesús, vida a esas familias, en el nombre de Jesús. Pedimos por las familias en crisis, Señor. Bendice, como trajiste una obra sanadora a la familia de José, y como usaste a José para sanar, para restaurar aquella entidad familiar, ahora yo ruego que uses a cada uno de los presentes y que están lidiando con una crisis en su familia. Úsalos como instrumento, úsalo a él como instrumento, úsala a ella como instrumento para que sea subsanada la crisis. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. A ver, vamos a utilizar el órgano un momentito nada más. Sí, chicos, gracias, un momentito. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Siga orando, por favor, hermanos. Siga orando. Yo creo que el Señor quiere tratar con nosotros. Necesitamos darnos un minuto. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tal vez haya personas aquí que han cometido el error de hacer una distinción marcada al interior de su casa. Ahora ayúdalos a cambiar ese comportamiento, Señor. Tu Espíritu Santo hable con ellos en su corazón y los capacite, Señor, para actuar de manera diferente. Los capacite, Señor, para actuar con equidad al interior de su casa, de tal manera que se conviertan en instrumentos sanadores. En el nombre de Jesús, oro por cualquiera que esté navegando con un sentimiento negativo en su corazón para con los miembros de su familia, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, la suegra, el suegro, el cuñado, la cuñada. Tendemos a defender, Señor, nuestros sentimientos malos. Tendemos a justificarlos. Es que, mire lo que hizo. Pero sabemos que albergarlos nos destruyen a nosotros y destruyen la paz al interior de la casa. No dejes que los hogares nuestros sean deteriorados. Al que está navegando con sentimientos malos, con celo, con envidia, con amargura, con enojo, con desencanto, con desilusión, aquel que dice que está sentido, que no está enojado, pero que está sentido, ayúdalos, Señor. Sánalos ahora. Dales el poder de tu Espíritu Santo para echar fuera estos sentimientos y no permitir que controlen su vida. Ayúdanos a repudiar la mentira realmente, Señor, reconociendo como hijos de Dios que el padre de la mentira es el diablo, es Satanás. Probablemente, Señor, hay aquí una persona, un esposo, una esposa, un hijo, un padre de familia que ha estado manejando una mentira. Trata con su corazón en esta tarde. Si hay engaño de por medio, para que haya arrepentimiento, dales la capacidad al discernimiento para entender si es propio confesar, de tal manera que se haga una confesión para bien y se renuncie a esa mentira. Trata, Señor, con el corazón del que está mintiendo en este momento en su casa, sea chico, sea grande, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. Hoy confronta ese pecado con el poder de tu Espíritu Santo. Confróntanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Alabamos al Rey. Vamos a dar un aplauso al Rey con todo nuestro corazón. Sana, Señor. Bendice. Gracias, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.